Noticias 1 es el segundo medio de comunicación más consultado en televisión por los líderes de opinión en Colombia para mantenerse informados. Así lo señala el último estudio del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. Gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, como lo dijimos ayer, durante este mes de noviembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores: negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. Y empezamos con la información del día. Hoy se celebró el primer día de la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Sharm el Sheikh, Egipto. Hoy también intervino Gustavo Petro ante esa asamblea frente a unos 190 mandatarios y altos funcionarios de otros tantos gobiernos. Juan Fernando Barona, buenas noches. Mónica, buenas noches. Nos encontramos en Sharm el Sheikh, en Egipto, en donde el presidente hace pocos minutos realizó su intervención aquí en la Cumbre de Cambio Climático COP27 y precisamente nos acompaña en este momento. Presidente, buenas noches. Bienvenido a Noticias 1. ¿Cómo le pareció y cómo vivió este momento de su primera Cumbre de Cambio Climático? Bueno, era un espacio muy pequeño, 3 minutos daban, pero me di cuenta que iban rompiendo los tiempos y propuse un decálogo de medidas que creo que son las claves para afrontar este y el principal problema de la humanidad de lejos, lo que puede acabar con la humanidad, la crisis climática que se produce por el consumo cada vez mayor de petróleo y carbón y hidrocarburos en general, y que al calentar el planeta cambia todo. Presidente, usted ha dicho precisamente que este tipo de reuniones, ya van 27, no están funcionando como deberían funcionar. Y usted en uno de esos decálogos dice que esta debería ser una reunión para planificar lo que va a pasar de cara al cambio climático. ¿Estas reuniones se constituyen más algo político que algo práctico? Ni siquiera político, es básicamente una reunión de técnicos de todos los países sin afrontar el problema fundamental. Es dejar de consumir petróleo, así de simple, pero así de complejo, en una economía que se mueve con esas energías. Las decisiones tienen que ser políticas y le corresponde a los jefes de Estado, a los congresos, a las Naciones Unidas como escenario de planificación de decisiones políticas que hay que tomar. Mónica, la saludo nuevamente desde Sharm el Sheikh, esta vez desde el viejo Egipto, en donde se encuentra una de las mezquitas más importantes de este país, la mezquita Al-Saba. Pues el presidente Gustavo Petro hizo su intervención por primera vez como mandatario en la COP27, en estas cumbres de cambio climático. Aunque se tenía previsto que el presidente Gustavo Petro participara a las 3:15 de la tarde, lo hizo finalmente a las 7 de la noche debido a diferentes retrasos que se presentaron en este evento. Sin embargo, el presidente Petro presentó su decálogo ante los mandatarios de más de 190 naciones. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas. Desde Colombia les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Uno de los puntos más importantes, Mónica, de este decálogo que presentó el presidente Petro es que se pide que las naciones frenen el uso del carbón y del petróleo. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas
definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. El presidente Petro invitó a la humanidad entera a que se movilice para defender el medio ambiente. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas. Aunque la COP27 inició sobre las 12 del día, el presidente Petro no llegó a la foto oficial debido a que, según la Casa de Nariño, estaba preparando su discurso para esta cumbre. Sin embargo, también le preguntamos por su inasistencia a esta foto. Presidente, ¿cómo está? La foto oficial, ahora vamos a la intervención, que es lo importante. Mónica, continuamos acá en Sharm el Sheikh. Pues una de las curiosidades de esta jornada es que estuvo presente el expresidente Iván Duque. Estuvo visitando inclusive el stand de Colombia y ahí habló con la prensa. Le preguntamos por su asistencia a esta cumbre. Lanzando mañana el reporte para el desarrollo del mercado de bonos de carbono de África, donde hemos trabajado con una gran coalición de sector público y sector privado y estaremos anunciando un fondo muy importante de recursos para que alrededor de 40 países desarrollen los mercados de carbono. También la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que diferentes países europeos ya hicieron sus primeras donaciones para proteger la Amazonía colombiana. Fueron 25 millones de dólares por parte de Noruega y Alemania, que agradecemos enormemente. Es realmente un compromiso renovado de una vieja alianza que ya llevamos de trabajo de la Amazonía. Mónica, por otro lado, también habló la ministra de Minas, Irene Vélez, quien acompaña al presidente Gustavo Petro a estas reuniones. En este caso, la ministra habló sobre la situación de Hidroituango. Eso es lo que el gobierno le está pidiendo a la empresa, que por favor no corramos ningún riesgo con las comunidades aguas abajo, ni con los trabajadores que están en la empresa, y para asegurar que esto sea así, entonces les hemos solicitado en un oficio el día de ayer a EPM que nos muestre todos los exámenes, el análisis de riesgo que ha hecho y que también le permita al Servicio Geológico Colombiano, como una de las entidades adscritas del sector minero energético, que puedan entrar a hacer una inspección. Esta es toda la información que se registró acá en Sharm el Sheikh, Egipto. Informó para Noticias 1 Juan Fernando Barona, la Red Independiente. David Barguil habría invertido en su campaña al Senado de 2018 dineros provenientes de un contrato de pavimentación en Galera Sucre, según las interceptaciones de un expediente de la Corte Suprema con las que se abrió un expediente en su contra. Guillermo Gómez. Mónica, en las grabaciones los investigadores de la Corte escucharon a Barguil pedirle al alcalde que destrabara el tema. La plata del convenio con el Departamento para la Prosperidad Social con Fondos de la Paz le llegó vía contrato a un conocido de Barguil. El ex candidato presidencial por el Partido Conservador, David Barguil, es investigado por gestionar un convenio financiado con dineros de la paz mediante injerencias indebidas que habría ejercido ante funcionarios del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Con la posible finalidad proterva de obtener un rédito económico ilícito que, al parecer, ulteriormente destinaría a su campaña al Senado. Los hechos que tienen a la Corte Suprema de Justicia investigando a Barguil ocurrieron entre finales de 2017 e inicios de 2018, cuando el político aspiraba a ser senador de la República, pues venía de ser representante a la Cámara. Uno no manosea la democracia. El aparente abuso de Barguil como congresista se habría dado en medio de un acuerdo entre el DPS y la alcaldía de Galera Sucre, del que resultó un desembolso por 3.748 millones de pesos para la pavimentación de vías del municipio. La realidad ha superado la ficción. Barguil, según se obtiene de las llamadas interceptadas por los investigadores, increpó al entonces alcalde de Galeras, Javier Amel, para que asistieran juntos a las instalaciones del DPS, donde se acordaría el convenio. Estas son las gestiones que el alcalde ha ido a gestionar en Bogotá. El contrato de pavimentación se lo ganó un consorcio del que hacía parte un allegado de Barguil, de nombre Víctor Hernández.
Yo creo que eso es muy desafortunado. En conversaciones meses previos a las elecciones al Congreso, en las que participó Barguil y ganó, se le escuchó arrepentido en 2 llamadas telefónicas. A mí solo me preocupa un tema. Pero porque el alcalde de Galeras no estaba cumpliendo lo pactado. El ahora excongresista le insistió al mandatario local, en sus propios términos, destrabe el tema. Barguil, según se desprende del documento de la Corte, fue quien le exigió al alcalde la adjudicación de la obra. Por estos hechos, el político conservador es investigado en calidad de autor del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El diario The Wall Street Journal dijo que las petroleras de Estados Unidos podrían demandar al gobierno de Gustavo Petro por los nuevos tributos que incluye para estas la reforma tributaria, y en el país se prevé un menor crecimiento. Marta Olaya. Mónica, el periódico de Wall Street tituló diciendo que Colombia enerva a los mercados con las nuevas reglas fiscales para las operaciones petroleras. Hoy el presidente Petro reiteró en Egipto en anunciar el final de los hidrocarburos. Este martes se espera la conciliación de la reforma tributaria del gobierno Petro, aprobada la semana pasada por las plenarias de Cámara y Senado, pero aún son varios los temores frente a esta iniciativa que empezaría a regir el año entrante. Un reciente artículo del diario Wall Street Journal aseguró que las petroleras de Estados Unidos podrían demandar al gobierno Petro por los cambios que podrían ser vistos como un incumplimiento al Tratado de Libre Comercio. Noticias 1 consultó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró: no vemos por qué. Cambiar impuestos no viola ningún tratado de libre comercio. Académicos y economistas advierten que el próximo año será difícil en materia económica y aseguran que la reforma fiscal tendrá un impacto adicional en la economía por cuenta de los altos impuestos a los hidrocarburos, sector del que el país depende en gran medida, lo que podría desincentivar la inversión. Esto puede generar, digamos, desincentivos y a su vez también pues generar una poca inversión, teniendo en cuenta que el 80% del sector petrolero se financia con recursos privados. La reforma llega en un momento, digámoslo, de por sí ya difícil. Adicionalmente, debemos recordar que alrededor de un 70-80% del recaudo esperado de la reforma provendrá de las empresas, incluyendo el sector petrolero. Y esto, pues digamos que por supuesto debe tener un impacto particularmente sobre la inversión en el futuro. Para la ANIF, esta reforma tributaria tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico del país. El impacto que va a tener sobre la inversión, y eso a los colombianos de a pie les pega de diversas maneras, pues en particular pues eso puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico y por lo tanto sobre el empleo. Sin embargo, el presidente Petro insistió durante su intervención en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que la solución a la crisis climática es dejar de consumir hidrocarburos. La multa más bajita en Qatar podría dejar en la ruina a un turista mundialista, lo que indican los indicadores. El patriarcado catarí ha creado límites para turistas de ambos sexos en el mundial. Por pasear sin guía, una multa de 500.000 reales cataríes. Por fumar un porro, 187.000. Por una cerveza en la calle, 3.000. Por gritar gol en la calle, otros 3.000. Por incluir a un árabe en su selfie, 1.000 reales y 1 hora de cárcel. Por besar a su pareja, 7.000. Por mirar la del vecino, 14.000. Y por seducir a un hombre, la pena de muerte. Esto indica que lo mejor del mundial estará en televisión. Esto es lo que indican los indicadores. Hora de más deportes en Noticias 1. En la capital del país, con más de 2.000 corredores, se llevó a cabo la carrera atlética de los 5 y 10K, con la que culminaron los 8º Juegos Deportivos Distritales. Wilson Albarracín, profesor de Educación Física de la Secretaría de Educación, y Diana Melo, percusionista de la Filarmónica de Bogotá, fueron los ganadores en sus respectivas categorías. Los servidores y servidoras se enfrentan, como todos los trabajadores, a muchos factores de riesgo y este tipo de actividades son fundamentales. Cambio, en solo 9 meses de vida es ya el segundo medio digital más consultado por los líderes de opinión. Sea usted uno de ellos.
Suscríbase en www.cambiocolombia.com. Durante este mes de noviembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para Powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores, negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. No olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Quay, Instagram y YouTube, Noticias 1 Colombia, Facebook, Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y el próximo fin de semana aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 es el segundo medio de comunicación más consultado en televisión por los líderes de opinión en Colombia para mantenerse informados. Así lo señala el último estudio del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. Gracias por elegir la independencia.